Ciclo de conversaciones federalense. Tu historia, nuestra historia. Antonio, bienvenido aquí al Centro Municipal de Cultura. Estamos en este ciclo que se titula Federalense, organizado desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Un placer tenerte acá con nosotros para conversar. Bueno, muchas gracias. Bueno, me termino de enterar el título porque ya lo preguntaba, viste, de antemano. Preguntaba el título del ciclo. Bueno, muchas gracias. Un poco lo que queremos dar cuenta con el título, ¿no? Que es englobar la identidad de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, a partir de los testimonios, de las vivencias, de los recorridos, las historias de particularidades de las personas, de los vecinos. Y vos sos parte de Federal, sos un ciudadano de aquí, y por eso me gustaría que empecemos hablando de tus primeros años de vida, de tu infancia, lo que vos recuerdes y quieras comentarnos. Bueno, transcurrió muy cerca de acá de Federal, precisamente a 35 kilómetros, en un paraje que se llama Carpinchorí. Yo accidentalmente, porque mis padres se juntan, forman pareja, se van a Buenos Aires buscando otros horizontes, nací en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Tenía 10 meses, así que yo me conocí ahí en ese lugar, cuando me traen a Carpinchorí, porque mis abuelos estaban viejos, ya estaban solos y querían una compañía, papá era uno de los hijos más chicos, así que se vuelven. Entonces yo me conocí, mi infancia, mi vida, hasta los 13 años transcurrió en ese lugar. Yo no conocía otro espacio, otro horizonte, otro lugar, así que a partir de después que nos vamos de ese lugar a los 13 años es como un desarraigo, porque para mí estaba toda mi vida en ese pequeño paraje. ¿Cómo era la vida en un paraje alejado de las grandes urbes? Naciste en Avellaneda, pero te desarrollaste en tu infancia con tu conciencia, digamos, en ese lugar. ¿Qué recordás de esos momentos? Sí, bueno, era todo muy lindo, pero además era todo, digamos, muy sencillo, éramos muy humildes. Yo lo que recuerdo de los primeros años, inclusive yo tenía que hacer muchas tareas. Digamos, era el mayor de los hermanos, de 10 hermanos. 10 hermanos. Bueno, en ese momento éramos menos, pues yo después fui creciendo, me fui y yo me enteraba que seguían naciendo hermanos míos. Claro, porque yo a los 13 años yo me voy del lugar. O sea, nos vamos en principio todos, pero bueno, es otra historia. Pero allí transcurría todo, y lo que sí yo recuerdo que desde muy pequeño tenía, no sé, uso de razón, 5 o 6 años, tenía mi petizo que adoraba, que era mi petizo alazán, y ese petizo hacía de escenario. Porque yo en el petizo, montado sobre el petizo, a veces sentado a caballo, como andando, o a veces parado sobre el petizo, yo hacía mis discursos, porque escuchaba todo el tiempo la radio, lo único que teníamos una radio a pilas, a transistor, así que escuchaba la radio, repetía los radioteatros, repetía las noticias de los informativos que escuchaba, las publicidades que me había aprendido de memoria, que circunstancialmente en soledad. Solamente el único testimonio que tenía, o los únicos testigos, eran los pájaros y los animales, pero muchas veces me escuchaba la gente, y no sé, lo tomaba como una cosa bastante extraña, digamos, de que alguien en medio del campo, en ese paisaje tan agreste, digamos, es como que tuviera esa inclinación. Claro. Lo tomaban como una locura, creo. Pero qué interesante esto que comentás, porque hoy, con el paso del tiempo, ya siendo una persona instalada, con un recorrido en los medios de comunicación de Federal, que en tus primeros años de vida te hayas sentido convocado por la radio, que era quizás, como vos decís, lo que más a mano tenían. No existía la televisión, era una conexión fuerte con la radio y te atrapaba. Sí, y sí. ¿Fue siempre así? ¿Lo sentiste desde ese momento como algo tuyo, que lo pudiste desplegar a lo largo de tu vida? Me atrapaba totalmente, digamos. Era como que yo no me sentía en ese espacio, si bien no renegaba del lugar, extrañé muchísimo cuando nos fuimos por primera vez, que yo me fui a una ciudad que era Federación. Fue mi primer desarraigo, fue como que me sacaban parte de mi esencia, de lo que yo sentía, de lo que yo tenía, el rancho donde había crecido, mi familia, el lugar. Pero por otro lado tenía esa ansiedad, ese sueño de que yo en un momento estaría en la radio, estaría en el lugar que escuchaba, estaban esos personajes que para mí eran lo más encumbrados, ¿no? Claro.
¿Y tu adolescencia transcurre en Federación, Antonio? Nosotros nos vamos a Federación porque papá era tropero, era mansador de caballos, siempre vivía con trabajos muy precarios. Y bueno, él se había ido a Federación, que se estaba construyendo el nuevo emplazamiento de la ciudad. Consiguió un trabajo que era por lo menos un bienestar mayor para toda la familia, que ya era numerosa entonces. Todavía no éramos los 10 hermanos, pero éramos unos cuantos ya. Así que él se va primero a probar suerte ahí. Después nos vamos todos, se va toda la familia. Y allá yo en ese lugar ya no podía seguir. Yo había terminado la escuela primaria en Carpinchorí, en el paraje, en la escuela 13 ahí. Y era el mayor de los hermanos, tenía que trabajar también. Así que una tarde, lo que recuerdo, papá era una persona de campo, vivía vestido, de sombrero, de bombacha, de alpargatas. Una tarde que estaba de franco en el obrador, donde trabajaba en la construcción de Federación, dice: usted está un poco grande ya, es como que tiene que buscarse un trabajo, un laburo, un trabajo se decía en ese momento. Así que salimos a recorrer todo el centro de Federación. Yo tenía un temor, tenía tanto miedo como tengo ahora, digamos, en esto de la entrevista, peor quizá, y a buscar un trabajo. Alguien dice: tiene que haber, es imposible, acá, esta es una ferretería. Yo digo: no, acá no, por favor, no entremos acá, pensaba entre mí. Por ahí entrábamos, porque preguntaba: no, porque tengo este muchacho que está creciendo, nosotros vinimos de afuera, de una zona, de Federal, y me gustaría que él comenzara a hacer algo. No hay pretensión de lo que se le va a pagar, sino que empiece a conocer los trabajos y a tomar algún tipo de responsabilidad. Y bueno, la gente por ahí nos atendía muy bien. Dice acá: bueno, por ahora no lo necesitamos, le vamos a avisar, como ocurre, que es normal, ¿no? No todo el mundo va a tener un trabajo, una fuente laboral disponible. Hasta que después encontramos un lugar donde estaban cocinando, se cocinaba pollos al espiedo. En ese momento era una roticería, un autoservicio. Dice: no, vamos a preguntar acá. Yo por poco los hincho, hacía papá. Le digo: no, acá no, es como que no me gustaba. Vamos, no quería el lugar, y él entró igual, no me hizo caso, yo me quedé como afuera. Observaba y conversaba con una señora. Ella primero conversaba como más distante, después ya estaban como si fueran de la familia, y yo seguía afuera intrigado, que no sabía qué acontecía, hasta que en un momento me llaman y me dice: acá está el trabajo que estamos buscando. Así que él me consiguió ese, que a mí me quedó como un ejemplo también, digamos, de que hay que hacerse, de que uno tiene que tomar responsabilidades, y muchas veces la gente mayor, como en ese caso papá me llevó a ese lugar, digamos, no sé si era lo mejor, pero bueno, estuve mucho tiempo ahí trabajando para que tomara esa responsabilidad y ese trabajo que en ese momento venía bien para toda la familia, porque yo terminaba ganando unos pesos que después se volcaban, digamos, al básico de toda la familia. Así que, Antonio, tus primeros pasos laborales en el rubro gastronómico, ahí en Federación, y después, ¿cuánto tiempo más seguiste ahí? ¿Te volviste para esta zona? ¿En qué año? Más o menos para ponernos en contexto. Sí, bueno, después mi familia ya prácticamente terminando la construcción de la ciudad, se van terminando los trabajos, los consorcios, las empresas que estaban unificadas allí, que serían como UTE, que trabajaban en todo ese emprendimiento, digamos, se estaban retirando. Papá se queda sin trabajo, así que se tienen que volver al pago, se tienen que volver a Carpinchorí. Pero yo tengo mi trabajo, claro. Ya tengo mi trabajo en el autoservicio y en la pollería, ¿no? Que en ese momento era roticería. Ellos tenían un criadero, nosotros a la tarde íbamos a faenar los animales, los pollos, a hacer todo ese trabajo que aprendí a hacerlo. Y después venía y tenía mi horario de atención al público y de cocinar los animales al espiedo, hacer pollo al espiedo para el fin de semana. Yo me quedo con la misma familia en la misma casa. Siempre tuve esa suerte que encontré gente que, no sé, me veía como bueno y me aceptaba. Así que me quedo en esa casa que prácticamente era parte de la familia después ya. Hospitalario, más allá de ser un empleado, claro. Porque la señora era viuda, los hijos estaban grandes, eventualmente vivía algún nieto con ella, el resto de la familia vivía en otros hogares dentro de la ciudad. Así que yo me quedé ahí en una pieza dentro de la misma casa de la dueña, digamos, de la señora. Claro, claro. ¿Y la escuela secundaria, Antonio, cómo fue tu recorrido? ¿Dónde la realizaste? No hice escuela secundaria. Yo termino la escuela primaria, después fue todo autodidacta, digamos, manejarme de esa manera, hacer alguna capacitación, que lo mismo fue con lo de la locución después. Claro. Yo sigo trabajando, yo después no me incorporo más a la escuela.
siempre Yo desde con el oficio, digamos. desde esa edad sigo trabajando. Claro. No, después estuve un par de años más solo. Yo extrañaba en realidad ya porque se había venido mi familia. Yo todavía no estaba acostumbrado a estar viviendo fuera de ellos. Así que al poco tiempo, sería un año más que yo estuve allá, me vengo. Ya para entonces mi familia se había ido a otro lugar. Ya no estaba en Carpinchorí. Estaba para otro, aquellos del norte del departamento ya estaban para el sur, en Diego López, trabajando en una estancia del Viraró de Vera, que aún existe. Así que yo me vengo a ese lugar y ya me consigo otra vez otro trabajo ya, distinto y Sí. ahora en el campo, Claro. haciendo de patiero. ¿Y qué era ser de patiero? ¿Qué significa y cómo fue esa experiencia? Es hacer como supuestamente venía del pueblo, el que lo venía, no tenía mucho conocimiento del campo, así que para andar a caballo, si bien sabía andar a caballo, pero no tenía ni destreza para enlazar un animal, ni para salir a hacer una juntada de animales o algún otro tipo de... Entonces lo mejor era patiero, que más o menos se asimilaba con lo que sí podría hacer cualquier persona, ¿no? Que era atender el jardín, andar todo el tiempo con los animales dando de comer, poniendo la ración. Juntaba las lecheras, acompañaba a la persona que estaba encargada a ordeñar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eventualmente cuando había un trabajo más generalizado y se necesitaba otro peón, bueno, salía al campo, pero no era como mi fuerte, digamos, no me tenían como que era la persona vaquiana para manejar el ganado, hacer todo ese tipo de cosas que sí lo hace personas que tienen un oficio como muy especializado, aunque no lo parezca. Claro, pero con tareas cotidianas ahí en el campo donde te fuiste desarrollando, como decías al principio, en este primer paraje, después ahí en Diego López. ¿Y cómo es esa relación? ¿La sentís muy tuya? ¿Te gusta la zona rural? ¿Seguís teniendo contacto con la parte rural de nuestro departamento? Me apasiona mucho, sí. No, contacto por ahí desde muy poco. Si bien mi familia, aparte de mi familia, vive en el campo, el campito donde crecimos existe aún, la casa, el rancho grande ese, el techo de paja, de adobe, ya no está. Hay otra vivienda, digamos un poco más actualizada en este momento. ¿Pudiste volver en otra oportunidad a ese rancho? Sí, he vuelto muchas veces, sí. Y después, bueno, un día volví y el rancho no estaba más. Claro. ¿Y qué te pasó en ese momento? Aún hoy lo siento, porque por ahí siempre estoy tratando de reconstruir un poquito esa historia de la familia y del lugar donde crecimos y eso. Y hace poco, inclusive investigando así, bueno, esas fotos no están, porque tampoco en ese momento las carencias eran muchas y además tampoco había los medios tecnológicos que hay hoy, que lo tiene todo el mundo al alcance de la mano, un teléfono, claro, para sacar una foto y tener, así que no nos quedaron ni siquiera fotografías de esa casa, digamos, que habitábamos en principio. ¿Y la relación con tus hermanos? ¿Cómo fue durante el paso de los años? ¿Seguís teniendo contacto con alguno de ellos? Sí, tengo contacto con todos, porque por suerte están todos acá en la zona, digamos, algunos en el campo, otros en la ciudad. La relación fue siempre generalmente con los más grandes era como de hermanos, que crecimos y hemos compartido cosas y hoy nos juntamos y tenemos alguna anécdota para contar que compartimos juntos, si fue algún juego, si fuimos a la escuela juntos. Con los más chicos ya fue diferente, porque yo siempre te cuento que desde muy chico estaba trabajando, digamos, y a veces en otro lado donde ellos no nacían ni crecían, entonces fue diferente. A veces hablamos con los más chicos que tienen mucha diferencia de edad, bastante diferencia, hay hasta 30 y pico de años de diferencia que tenemos, y entonces ellos también sienten lo mismo, como que no, si bien sabemos que somos de la misma sangre, que somos hermanos, pero no hemos crecido, no hemos compartido una infancia juntos. Por eso me gusta mucho cuando veo que los chicos por ahí, a pesar de que cueste un poco más, cuando las familias los tienen, que todos más o menos crezcan con la misma edad, ¿no? Que tengan muy poca edad de diferencia. Y ahora, bueno, en esta época que se acostumbra, y además es más fácil porque hay mucha más exigencia para los chicos, para que estudien, para que tengan un mejor bienestar y porvenir, que sean pocos, ¿no? Que no sean tantos. Nosotros éramos un montón y bueno, los más grandes crecimos por ahí 3 o 4 más juntos, pero el resto, los 6 restantes crecieron muy separados, digamos, de mí o de mis otros hermanos mayores. Me gustaría que pasemos un poco a
a lo que te constituye en la actualidad, que es la radio, el periodismo, la comunicación, Antonio, ¿cómo fueron las primeras experiencias con este campo laboral y si recordás tus primeros pasos en la comunicación? Sí, lo recuerdo. Y costó muchísimo, porque yo lo veía como un sueño que era inalcanzable, así que el momento que pude llegar a la radio fue, por ahí algunos cortes lo dicen, tocar las manos, tocar el cielo con las manos. Claro, porque te estoy contando del lugar donde venía, de la idiosincrasia que me rodeaba, digamos, de las carencias, y bueno, no tenía contactos en la ciudad y mucho menos con la gente que estaba relacionada a la comunicación o a la radio, porque además tampoco teníamos la posibilidad que tenemos hoy, que en las ciudades, como en Federal mismo, tenemos un montón de medios, donde uno como puede incursionar, ¿no? Entonces era muy difícil. Yo entonces ya estaba trabajando, había pasado por otros trabajos en la colonia Federal, hacía de alambrador con un señor que se llamaba Maruco Servín, que era muy famoso acá en Federal, que mucha gente aún lo recuerda. Bueno, después consigo por intermedio de un primo un trabajo mucho más estable, que fue hasta el final, digamos, hasta que me dedico exclusivamente a la radio, y me voy a una cabaña en el distrito Yuquerí, en la zona de Concordia, con un apellido muy conocido también de criadores de animales, Agosti. Bueno, yo ahí seguían avanzando mis sueños. Ahí estuve 5 años, los 5 años antes de dedicarme a la radio. Bueno, ahí me propuse en un tiempo que iba a hacer un curso, como se hacía en ese momento, de locución por correspondencia. Así que con todos los avatares que eso implicaba, digamos, recibir la correspondencia en la zona, el mismo patrón me traía los envíos, empecé a hacer eso, ¿no? Durante 2 años. ¿Y en qué año aproximadamente fueron estas experiencias? ¿Recordás? Eso lo recuerdo. Yo recibo un diploma así de que estaba inscripto en un registro nacional de locutores, que era una cosa que para mí era como soñada, digamos así, el 10 de marzo de 1987. Y yo llego a la radio 2 años después. Claro. Bueno, esos 2 años, eso me dio, yo siempre digo, como ese empujoncito que yo mismo necesitaba, de que podía más. Claro. Podía más y que yo en un momento iba a llegar a la radio, ¿no? Bueno, la gente del campo estaba enterada, lo tomaban muchas veces como una locura. El patrón mismo me decía, sí, que usted se quiere dedicar, dice, a la radio. Bueno, dice, yo lo voy a ver, un día lo voy a escuchar, dice, en Radio Rivadavia, que era como lo máximo, ¿no? Pensar en una radio de esas características y estar a nivel nacional. Que hoy, bueno, cualquier medio local con internet, con todas las conexiones que hay, uno tiene no será Radio Rivadavia, pero tiene la posibilidad de expandir un mensaje muy lejos, ¿no? Que la gente esté escuchando, vaya a saber por qué lugares. Sí, claro. Y siempre en Radio Integración, Antonio, tu trabajo... No, yo, bueno, entonces a partir de eso, ya con ese certificado y eso de la locución, que ya me creía como un poco más, si bien seguía viviendo y trabajando del campo, empiezo a hacer experiencias. Empiezo a grabar, porque en la radio a veces se miente un poquito, también, ¿no? Se miente un poquito, se mentía y se sigue haciendo algunas mentiras. Bueno, empiezo a grabar estando en Estación Yuquerí como si viviera en Federal. Yo venía a Federal cada 15 días, pero más o menos me mantenía en contacto. Empiezo a grabar para un programa que se llamaba Alegres Fiestas Gauchas Río Platenses, en un cassette, en un grabador inmenso así que tenía yo. Grababa para los domingos a las 6 de la mañana, haciendo una especie de corresponsalía. El presentador, que era tío Juancho, le decíamos todos, falleció hace muchos años, era un bohemio, yo después lo conocí, nos contactamos, digamos, a partir de ahí, que me invita a hacer eso, sabía de mis inquietudes. Yo grababa, bueno, como si estuviera en Federal y como si estableciera una comunicación telefónica, sería de ese momento. Y bueno, pasaba algunas noticias locales y sobre todo como el programa era un programa más bien relacionado al campo y difundía mucho los eventos. Bueno, yo contaba cuando se hacía la exposición rural, cuando se iba a hacer alguna jineteada y ese tipo de cuestiones, ¿no? Del acontecer, era una corresponsalía. Y él lo pasaba después al cassette, fue diferido, pero él decía, en este momento estamos en contacto con Antonio Silveira en Federal y nos pasa un reporte de lo que está pasando allá, y ponían el cassette, ¿no? Bueno, después esa misma persona me contactó con gente que no volvió a ver más, que tenían fotografía,
en ese momento, recuerdo, y también bueno, gente que se anima siempre a incursionar en la comunicación en la radio, en San Salvador. Me voy a San Salvador, ahí yo me fui muy animado y creo que como que me sobrepasé en cuanto a las expectativas. Yo pensé que ya era el trabajo que me quedaba en ese lugar, ¿no? Y no, lógicamente, la radio era la primera radio en San Salvador que empezaba, uno de los primeros medios también de FM de la provincia, que se organizaban. Estaban, recuerdo, en una piecita que parecía un baño, el cuartito era muy pequeño y el micrófono estaba suspendido así del techo, no sé, un caño seguramente, y estaba el micrófono. Recuerdo, estábamos todos los que, como aprendices ahí, haciendo las experiencias de la radio ahí. Así que hago eso también. Y bueno, después sí, que hay un montón de cosas. Muchas veces le digo a la gente, un día íbamos con alguien que me llevó, yo tenía que viajar a Santa Fe, así que me invitó en un camión a ir a Paraná, y la verdad no nos alcanzó el tiempo, digamos, porque de Yapa yo me extiendo mucho, hablando por ahí no cierro bien de todos los conceptos, no nos alcanzó el tiempo para contar todo, digamos, de cómo fui hurgando hasta llegar finalmente a la radio. Como venís relatando, Antonio, experiencias, así un crecimiento de menor a mayor, tus primeras iniciativas con el medio radiofónico, con el cual te empezabas a sentir cada vez más identificado e incluso ibas ganando más confianza y desarrollándote. Pero quiero preguntarte, ¿cuándo se da tu llegada, tu arribo aquí a Federal, a Radio Integración? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, hay un antes, digamos. Primero, pues sigo incursionando en la radio, sigo trabajando en esta estancia o cabaña que te contaba. Curiosamente, yo me recorría el dial de punta a punta de AM en ese momento. En ese momento la frecuencia estaba en 1590 kHz de AM, una radio desaparecida hoy, ya radio regional, mi famosa, mi primer gran amor en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. A veces la gente piensa, dicen Concepción del Uruguay, será Concepción del Uruguay, no, era Uruguay. Bueno, yo estaba en la tarea de siempre, con la cabeza vaya a saber y los pájaros por dónde, ¿no? Andarían volando siempre, porque están volando sobre la querencia siempre mis pajaritos, pero más que nada eso de la ilusión de la radio, ¿no? Y entonces escucho un aviso que para mí fue, la verdad no me equivoqué, para mí fue la salvación de mi vida. No sé si la salvación, pero por lo menos era cumplir el sueño, ese sueño que yo tenía desde siempre. Escuché en la radio, en esa radio uruguaya, que yo de tanto en tanto ponía, sintonizaba, escuchaba, porque me gustaba cómo hablaban o la música que difundían, que se necesitaba, que iban a hacer determinado día un casting de locutores locales, porque la radio comenzaba una nueva etapa, y yo lo tenía todo escrito, no recuerdo ahora, pero lo tenía todo en una agenda. ¿Cómo decía ese aviso que a mí me atrapó y que me llevó a mi primer laburo? ¿No? Que iba a seleccionar determinado día locutores, y además yo me enloquecí. Yo no sé qué hice con el animal, si lo terminé de esquilar o no, era un borrego que en esa temporada próxima de las exposiciones había que presentarlo. Y entonces acá viene otra mentirita. Entonces yo el otro día, no voy a decir que me voy a ir por el aviso, le digo al encargado de la estancia que yo se me comunicaba, no sé de qué manera, porque no teníamos teléfono, no había nada en ese momento, celulares, pero que había recibido una comunicación de un vecino que mi familia es como que estaban necesitando algo, ¿no? Yo me tenía que ir hasta Concordia, ¿no? Lo que yo me iba a hacer a Concordia era buscar en algún lugar un teléfono para comunicarme con esa radio, ¿no? Esa radio uruguaya, que para mí era una cosa. No sabía los teléfonos, la característica. Estuve toda una mañana en una central telefónica en Concordia. Nadie me daba un dato porque yo tampoco los tenía, ¿no? Hasta que finalmente cerca de mediodía apareció un ángel, la verdad que era una de las personas que atendía esa cabina, y me dice, ¿usted qué busca? No, porque yo necesito conseguir el teléfono de una radio que está dentro del departamento de Salto, en Uruguay. Ah, dice, pero no será tan difícil. ¿Usted sabe cómo se llama la radio? Sí, lo sé, se llama Radio Regional. Pero no está acá enfrente en Salto. Sé que está en el interior, no sé, porque ellos dicen departamento de Salto. Yo tampoco sabía mucho en qué lugar quedaba esa población. Así que ella me consiguió el teléfono, yo me contacté ese día para averiguar bien, para tener algún dato más sobre ese aviso que habían difundido. Efectivamente me dicen, bueno, usted dice,
realidad por teléfono tampoco me dieron mayores datos. Me dice, usted debería, si está interesado, dice, de Argentina. En realidad dice, el casting que se va a hacer es a nivel local, dice, pero si usted está interesado, dice, muchos argentinos han trabajado acá, o trabajan en una radio que está acá muy cerca, que es Belén, frente a Chajarí, dice, debería venirse un día. Ay, qué historia para mí. Bueno, yo me volví a estancia ese día, pero ya programando de que yo tenía que pedir ahora varios días, yo me tenía que ir de alguna manera. Bueno, así que yo después, yo ya venía haciendo algunas prácticas para mí, digamos, porque es como que seguía avanzando, ya tenía esa premonición de que venía el tiempo de que yo me dedicaría a eso. A la noche dejaba las tareas, empezaba a grabar, leía los diarios, leía los avisos que estaban en los diarios. Me hice todo un cassette de 30 y 30 minutos, creo. Bueno, ese cassette lo tenía como para presentación del casting. Viajo a Uruguay, me voy, llego a Salto, de ahí pregunto cómo llegar, en qué colectivo, en qué ómnibus, a esa población desconocida, una villa de 7.000 habitantes, recostada sobre el río Uruguay, frente a Federación. Y me voy al lugar, me entrevisto con el director y eso, me atienden todo bien, él me dice, bueno, nosotros vamos a hacer el casting determinado día, dice, usted debería estar ese día acá. Yo le digo, es imposible porque trabajo, porque sucede esto, aquello, vengo de allá, no, ese día no puedo venir. Yo recuerdo con mucho temor, tanto como el de esta entrevista quizá, yo saco sería un bolsito que llevaba en ese momento, le digo, yo lo único que he traído ahora, le digo, si a usted le sirve, yo traje un cassette de unas pruebas que yo estoy haciendo. Ah, dice, sería bárbaro, dice, bueno, dice, nos dejas eso, porque nosotros el casting, dice, yo lo veo como muy difícil, dijo, por tu caso, cuando yo tenga a los chicos que ya se están anotando, va a ser determinado día, y estábamos 2 o 3 días, era muy difícil ir y volver. Así que yo le dejo ese cassette. Muchas gracias, mucho gusto, bueno, quedó ahí el cassette. Vaya a saber qué fin tendría, ¿no? Y me vuelvo. Sigo con las actividades normales, pero pensando ya y con el oído en aquello que había dejado allá y en lo que de alguna manera ya mínimamente había sembrado. Todavía estaba todo muy, muy frío. ¿Cómo termina ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Claro, una se hace muy largo para... el relato, perdón para la gente, pues se hace tan largo el relato. Generar la expectativa es fundamental. Sí, pero bueno, yo me vuelvo, así, sigo con esa expectativa, tanto como tendrá la gente, por saber, ¿lo llamaron o no lo llamaron? Nunca me llamaron. Nunca me llamaron, yo no podía más de la ansiedad. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando pasó un tiempo prudente, que habrán sido alrededor de, no sé, quizá pasaron 10 días, pero yo tenía tanta ansiedad que para mí eran años lo que habían pasado, ¿no? Yo pido permiso nuevamente, no sé con qué excusa nuevamente, otra mentira de por medio, seguramente. No, por lo menos ya decir, experto, ya claro, por lo menos decir que tenía que hacer algo, que no, nunca iba a decir lo que realmente iba a hacer. Me voy de nuevo a Concordia. Esta vez ya tenía la central telefónica y ya tenía el número de teléfono que me había dado la vez anterior la señora, que me hizo la gauchada de conseguirme todos los teléfonos cuando estuve toda la mañana tratando de conseguir el teléfono y la característica de esa población en la que yo me quería comunicar con la radio de ese lugar. Así que voy y llamo, sí, en radio regional me atiende una persona que después conocí, que se llamaba casualmente Antonia, así que después trabajamos juntos, fuimos la mañana de Antonio y Antonia, hacíamos cosas juntos. Una gauchada terrible. Ella me atiende, dice, me acuerdo, dice, ella no daba mucha importancia. Digo, no, yo le llamo porque dejé un cassette, explicaba todo, tanta ansiedad. Ella me dice, yo recuerdo solamente lo que más me quedó de eso. Ah, me dice, vos sos el argentino. Sí, le digo yo. Me dice, pero de acuerdo a lo que yo sé, dice, vos tenés que empezar a trabajar el primero del mes que viene, pero acá tenés que estar una semana antes para las pruebas, porque quedaron 2 personas, quedó un muchacho de Salto y según por lo que sé de la dirección, el argentino. Digo yo, bueno, yo no sé qué habré dicho en ese momento, si me despedí o no, o si directamente dejé el teléfono descolgado y me volví. Lo que sí sé que me volví y ahí avisé en la estancia que definitivamente ya, porque estaba todo cocinado, ya como se dice en la jerga común, ¿no? De que estaba todo cocinado, que yo dejaba todo, renunciaba a mi trabajo, era un trabajo en blanco de 5 años, no sabía cuánto iba a ganar,
que el patrón me dice, pero usted qué barbaridad lo que va a hacer, me dice, usted está decidido, pero usted quiere ahora renunciar ya, no se quiere ir y probar, y si no le va bien se vuelve y sigue con nosotros, porque acaba de tener las puertas abiertas siempre, cosa que agradecí siempre, porque inclusive Agosti, Humberto, que era uno de mis patrones, el día que yo me voy, me lleva, me recuerdo, era todo como una ceremonia, una cosa así, con mi bolsito y eso, definitivamente ya para trabajar allá, porque si bien era un lugar muy cercano, digamos, pero era otro país, para mí era una experiencia totalmente nueva, salía del campo prácticamente crudo, digamos, a meterme en ese mundo. Así que me acompañó hasta la embarcación, hasta las lanchas que pasaban de Salto a Concordia, para que me fuera a ese lugar. Y bueno, ya me fui, y efectivamente tenía una semana previa de prueba para empezar a cobrar mi primer sueldo, que lo empecé a cobrar ya porque me pagaban de Yapa, que no podía creer yo que de Yapa no solo que iba a cumplir mi sueño, sino que ya empezaba a cobrar, que tampoco era tanta plata seguramente, pero en ese momento había un cambio muy favorable, recuerdo año 89 inclusive para nosotros, y no solo de Yapa que me pagaban, sino que era buena plata. Hasta eso me favorecía, digamos, en principio. Así que llego allá, pero todo era empezar, todo era de cero, ir sobre la marcha. Porque llego allá y se planteó otro problema. Y este muchacho, yo tenía 21 años, ¿no? ¿Y dónde va a vivir este muchacho ahora? Ahora, ¿usted ha pensado dónde es? Nosotros acá tiene trabajo, ¿usted ha pensado acá dónde va a vivir? Y no, yo no tenía respuesta, no sabía. Pensaba que vivía del aire, no sé, en un árbol. Claro, porque también la población era muy grande, no había, digamos, tampoco el pensar en ir a vivir en un hotel, que no lo había. Bueno, sí que la misma persona que estaba ahí me hace otro contacto y siempre van apareciendo los ángeles en mi vida, famosos. La misma persona que me había atendido, Antonia, dice, mira, yo tengo una persona mayor, creo que eran tíos, parientes mayores, dice, ellos a veces eventualmente, dice, no gente permanente, pero a veces viene gente a trabajar de Salto, alguna cuestión acá, y ellos le dan hospedaje unos días, dice, sí, yo sé que ella a veces reciben gente en la casa. Podemos hablar con ellos y por lo menos unos días ahí podés estar. Así que efectivamente así me consiguieron y me quedé el resto del tiempo, que prácticamente después era como si fuera, para mí ellos eran mis padres y yo era como el hijo que ellos no tenían ahí en su casa, ¿no? Dos personas mayores, Lorenzo y Honorina, que siempre los recuerdo, porque la verdad me brindaron todo, ¿no? Primero empecé como que, bueno, tenía la piecita a disposición, pero no tenía dónde ir a comer y ese tipo de cuestiones, hasta que después termino en la familia, almorzaba, cenaba con ellos, todo el tiempo, digamos. Yo como radio en los tiempos lo voy pensando, se hace como largo, pero claro, bueno. pero lo interesante... Ya vamos a llegar a Federal, porque no hemos llegado a Federal todavía. No hemos llegado a Federal, porque claro, el común de la gente de nuestra ciudad es Antonio Silveira, Radio Integración. Claro, nació en Federal, pero claro, no hay otra historia. Pero hubo un recorrido, hubo un antes. Sí, sí. ¿Y cómo se siguió desarrollando esa historia ahí en la República Oriental del Uruguay? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue lo que vos soñabas? ¿Te sirvió? ¿Cómo lo viviste entonces? Sí, totalmente. Fueron 2 años de intensa actividad y de aprendizaje, sobre todo, de prueba, de errores. Yo llegué a estar días enteros en la radio, muchas veces por ahí cumpliendo el horario de otro compañero que por ahí no iba, en la radio de AM. En ese momento era una radio muy relacionada a Federación, porque esa radio en ese momento, porque no había medios en esos lugares, en Federación no había radios. Entonces toda la publicidad era de Federación, había un corresponsal que hablaba todo el tiempo, nos conectábamos por radio, tipo handy, qué sé yo, como ese tipo de comunicación que existía en ese momento, con un montón de ruido y eso, pero bueno, nos comunicábamos y pasaba informes diarios de Federación y a la vez era el productor publicitario del lugar. Así que toda la publicidad era como si fuera una radio argentina prácticamente. Así que yo es como que no desencajaba tampoco en ese sentido, porque bueno, un argentino, digamos, con publicidad argentina trabajando en Uruguay. Que lo mismo sucedía con Radio Belén, son radios que han desaparecido ya, que estaba un poco más adelante, donde inclusive se hicieron o nacieron figuras como después aparece José Alberto Ponzoni con Radio Chajarí, por ejemplo. Belén, te digo, ese tipo de medios así que se alimentaban mucho de toda la publicidad y vivían prácticamente del comercio argentino en ese momento. Así que sí, fue de aprender todo.
y fue la posibilidad y el puente para venir a Federal, porque yo empiezo a trabajar allá año 89 y casualmente la primera vez yo me venía cada 2 meses, un par de días. Trabajaba todos los días, sábado, domingo, todos los días hacía horario, me venía por 2 días, más o menos cada 2 meses. Así que ya creo que la primera o segunda vez que me vengo a visitar a mi familia en Carpinchorí, que me venía por Concordia, hacía todo un raíz, me venía en un colectivo que circulaba hasta Feliciano en ese momento, por la ruta 28. Me cuentan que en Federal ya estaba funcionando una radio. Ya entonces, estando en el medio y demás, claro, ya era como que ya me llamaba la atención, ya quería conocer la radio esta que estaba acá. Primera o segunda vez, no sé si pude venir a Federal, creo que no, o pasé por Federal nada más que para irme de nuevo hacia Concordia y pasar a Salto y volverme al lugar donde yo estaba trabajando, pero no faltó oportunidad. En la primera que se presentó, me vine a conocer la radio. Conocer la radio, los que estaban trabajando en ese momento ahí, como persona del medio ya, me presentaba ya que era de acá de la zona, pero que estaba trabajando afuera, en otra radio en Uruguay. Bueno, eso hizo que llegara a oídos de los directivos de la radio. Así que en ese momento ya después ocurre que viene una época que se da siempre habitualmente de elecciones, creo. Sí, habrá sido alguna campaña seguramente no sería local, sino sería más bien provincial, por lo que las autoridades, digamos, andaban como en esa campaña por la zona. Así que aparecen por Carpinchorí, ¿no? Dentro de esos, quien era en ese momento intendente de Federal, que era Víctor Andrini, sí, que era uno de los dueños de la radio, ¿no? Y Jorge Esteban López y Andrini, también fallecido Alberto, eran los socios propietarios en principio. Bueno, allá en el campo, en la campaña, bueno, hablando con la familia, sí, llegarían por esa cuestión seguramente, contándoles de alguna propuesta electoral que se avecinaba. Pero la cosa es que, bueno, en mi casa, claro, no había otra cosa que decir, que había una persona, tenían un hijo mayor que trabajaba en una radio. Y en Uruguay, que había salido de ahí, así que todos se quedaban mirando, ¿no? Una rareza total, ¿no? ¿Cómo que trabaja en una radio? Dice que le dice el dueño Andrini, ¿no? Yo tengo una radio en Federal, yo puse una radio en Federal. Yo quiero que cuando él venga, nos veamos, que vaya o se vea conmigo o con Jorge López, que es el que tiene la tienda, que aún existe su negocio, él falleció, en Federal, porque nos interesa. Dice, a lo mejor él por ahí se... Bueno, así que yo ya la próxima vez que vine, que la única comunicación era cuando venía a mi pago acá, ya tenía novedades de que por esa circunstancia habían dado gente que eran los propietarios de la radio, ¿no? Yo ni sabía quiénes eran, porque no los conocía, digamos, yo no conocía a la gente de Federal, en la mayoría de los casos. Por ahí que me invitaban a entrevistarme con ellos, que les interesaba, digamos, porque habían iniciado una radio, estaban en una etapa de ir conociendo gente que se podía incorporar al medio y que sobre todo que sí tenía experiencia, ¿no? Bueno, Antonio, así que empieza toda esta búsqueda por parte de quienes fundaron la radio acá en Federal. ¿Y cómo se da tu arribo definitivo a Integración? Bueno, después vengo, me entrevisto con los dueños, con Jorge López, recuerdo primero, después conocí a los 2 directores propietarios que existían en ese momento, Andrini y Andrini. Y bueno, ya más o menos hago todos los contactos. Yo le digo, bueno, yo tengo todo allá armado todavía, tenía en Uruguay. Pero a la vez tampoco ya me estaba, hoy te hablaba más temprano de que en principio el cambio me favorecía, tenemos un cambio de peso argentino, en ese momento no teníamos Australia, acá creo 89, 90, 91. Era una época complicada, como siempre cada tanto sucede en nuestro país económicamente. Esa vez pasaba lo mismo. En Uruguay también empezaba a devaluarse, ya no me convenía, digamos, a mí me convenía quedarme allá, pero no, yo venía siempre pasaba para Argentina, tenía que hacer el cambio de reconversión de moneda de pesos uruguayos a argentino, tampoco a mí ya me convenía. Así que empecé a pensar seriamente en esa posibilidad y en esta oportunidad que tenía. A mí me gustaba, me entusiasmaba la idea de venirme a mi zona, porque si bien estaba bien allá, digamos, había cumplido con mi sueño, ese tipo de cuestiones, estaba como alejado, como desarraigado, ¿no? Vivía en otro país,
una gente maravillosa, porque el uruguayo es una persona de una franqueza y de una manera muy especial, pero no era mi lugar, digamos, yo quería estar en mi lugar, así que arreglé todo, fui arreglando hacia un fin de año, recuerdo, como para terminar un diciembre, creo que 20 y pico de diciembre terminé, para el 2 de enero del año siguiente, año 2 de enero de 1991, empezar definitivamente en Federal, empezar con el ofrecimiento que me habían hecho. Así que me vengo, estoy unos días de vacaciones en el campo ya, me tomo esos días, recuerdo, pasé Navidad y fin de año, hasta el primero, ¿no? Porque el día 2 yo empezaba en Federal, el día 2, solamente haciendo noticias, que fue cuando incorporamos que la radio como que íbamos a poner un poco más de noticia y todo, un informe 90, recuerdo que pusimos nombre y cosas así. No, me dieron mucha libertad y mucho horario de trabajo tenía en principio, que hoy no sé, a veces pienso no lo podría hacer tanto. Empezaba a la mañana, estaba de las 7 de la mañana hasta la 1. Después me iba un rato, tenía para almorzar, para acostarme un ratito. Claro, tampoco tenía tantas cosas para hacer, quizá como uno después con el tiempo se va buscando más ocupaciones o le busca la vuelta como para vivir de esta profesión, que cada vez es más difícil, ¿no? En ese momento no era como tanto mi productor, sino más bien dependía de lo que me pudieran pagar, ¿no? De lo que generaba yo como laburo para que me pagaran. Quizá por ahí está la razón por lo que trabajaba tantos horarios, así que estaba de 7 a 13, de 16 a 20 en la radio. Me pasaba la mayor parte del tiempo en la radio, y después, como me gustaba tanto la radio y como estaba solo, no tenía otros compromisos, me quedaba generalmente de 20 a 22 o a veces hasta la medianoche adentro de la radio. Bueno, eso hizo que lógicamente digamos que en pocos años sea mal o bien muy conocido, quizá también dentro de la sociedad federalense, ¿no? A la que en principio me costó mucho no adaptarme, digamos, a la gente, pero inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí conocer. Yo siempre le digo a la gente que a mí me costó mucho más y me cuesta más que a un local, ahora ya hace 30 años, más de 30, 31 que estoy acá, pero como no fui a la escuela acá, no traté a las personas quizá de mi edad desde su niñez, no conocía a la familia, ninguna relación, digamos, no tenía gente conocida en Federal, entonces me fue costando mucho conocer a toda la población, o saber, hoy todo el mundo acá, a veces me pasa a mí que escucho, no, porque es el hijo, porque nació, porque se fue, porque vino, porque creció, porque hizo esta u otra cuestión. Y a mí eso me costó y fue todo un desafío, digamos, ir aprendiendo cómo era la comunidad, porque yo vine de otro lugar, si bien había crecido acá cerca nomás, pero a Federal veníamos una vez al año, no más de eso. Así que fue un desafío conocer a la gente y saber a qué se dedicaba, qué hacía, de qué familia es. Por suerte el tiempo fue como solucionando ese pequeño inconveniente que existía, digamos, pero a mí me costó. Bueno, Antonio, agradecerte el tiempo que te has hecho para venir a compartir tu historia, un relato interesante, que tengas la memoria y la capacidad de poder ir hilvanándolo y de desarrollar el relato de tu historia de vida, de tu identidad, un hombre de radio. Acá tenemos un momento especial a modo de cierre de ¿qué este será? especial. Bueno, compartir una fotografía con vos y que nos comentes un poco. Pero ¿de dónde salió esta foto, por Dios? Mi hija no la quiere ni ver, la foto con ustedes la van a mostrar ahí seguramente, ¿no? Me dice el pelo, papá, ¿cómo del pelo? Y sí, estaba en el campo, imagínate, volvíamos a la ciudad. No, esta foto era en la estancia ya, cuando estaba ya de cabañero, hacía un montón de cosas, como si estuviera con un teléfono, ¿no? Pero no existían los teléfonos. Seguramente yo tenía una agendita que habitualmente anotaba un montón de cosas ahí, porque era de escribir todo. Era de escribir todo en las agendas, tenía cuadernos y agendas que aún por ahí las conservo, en algunas cajas están todavía. Seguramente eso, porque a lo mejor hoy se ve en la actualidad y se piensa que está con un teléfono, con un celular, pero no existían en ese momento. Sí, era parte de lo que creo que aún existe. Yo no volví más a ese lugar, siempre tengo la invitación de la familia que sigue con la empresa, digamos, agropecuaria, con la cabaña, de volver ahí, pero sí, trae muchos recuerdos, porque claro, es parte de siempre que hace bien ver fotos, y también me hace mucho bien
repasar un poco mi historia, ver esas fotos, esos momentos. Seguramente en una tarde, por lo que se ve, en una tarde muy apacible, así, muy linda. Cerca de la pradera, ahí en plena campaña, ¿no? ¿Qué le dirías al Antonio de esta foto, viéndolo hoy con el paso del tiempo? Y que estaba volando, ahí sigue lo mismo, sigue volando, sigue buscando una búsqueda permanente, no sé qué más busca ya a esta edad, digamos, porque el tiempo sigue pasando, pero hay una búsqueda, hay un pensamiento permanente de superación, de encontrar cosas. Creo que el ser humano está en esa búsqueda permanente, ¿no? Si se termina la búsqueda, se terminan los sueños, porque se terminó la vida. Así que a mí me parezco a eso. Si me preguntás qué me gustaría hacer, quisiera ser un pájaro, no sé, andar por todos lados, conocer quizás distintos espacios, pero tampoco alejarme mucho de mi querencia y de mi lugar. Antonio, muchas gracias por haberte acercado a compartir con nosotros tu historia. A ustedes, por favor.